Alabe a Dios porque Él es fiel y poderoso. Nuestro Dios nunca abandona a sus hijos. Él es fiel con su pueblo. Él muestra su misericordia y se acuerda de su pacto. Y cuando leemos el Antiguo Testamento, podemos testificar de la fidelidad de Dios y del poder de Dios para sostener y salvar a su pueblo. Mire qué precioso. Usted y yo somos la continuación de la historia de Dios con su pueblo. Así como fue fiel con el pueblo en tiempos de Abraham, en tiempos de Moisés, y podemos ver sus maravillas. Así Él sigue siendo fiel hoy con el pueblo cristiano. Somos la continuación del pacto con Abraham. Si vemos el Salmo 105, es un resumen del poder y la fidelidad de Dios con el pueblo en el Antiguo Testamento. Empieza a decir que alabemos a Dios, que lo glorifiquemos, que lo busquemos, porque Él es fiel. Y comienza con el tema del pacto con Abraham. En el versículo 6, por ejemplo, dice: oh vosotros, descendencia de Abraham su siervo. Miren, somos los creyentes, los hijos espirituales de Abraham. Tiene pacto con nosotros también el Señor. Y dice el 8, se acordó para siempre de su pacto, ¿verdad? De la palabra que mandó para 1000 generaciones. Un pacto eterno, comenzó con Abraham y continúa hoy en Cristo con todos los que creen en Él. La cual, dice el 9, concertó con Abraham y su juramento con Isaac. Y comienza a hablar de ese pacto que el Señor dio, comienza a narrar cómo fue el trato de Dios con Jacob y sus 12 hijos, cómo permitió el Señor que José fuera a parar a Egipto. Mire, por ejemplo, el 17 dice: envió un varón delante de ellos. Está hablando de Jacob y sus 12 hijos. Dice que el Señor permitió que José, dice en el 17 a José, que fue vendido por siervo, afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona hasta la hora que se cumplió la palabra. El dicho de Jehová le probó, envió el rey y le soltó. El Señor de los pueblos le dejó ir libre y le puso por señor de su casa. Está narrando la historia de José. En cierta forma, el Salmo 105 vuelve a narrar historias del Antiguo Testamento, pero recordando esto: ya ven que Dios es fiel, ya ven que Dios es poderoso, ya ven que Él los cuida y su palabra se cumple. Es un salmo de consuelo y de esperanza que fortalece la fe. Dice el 23, entró Israel en Egipto y Jacob moró en la tierra de Cam. Y multiplicó su pueblo en gran manera, lo hizo más fuerte que sus enemigos. Y mire, aquí empiezan a cambiar los egipcios. Versículo 25, cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo. Ahí los empezaron a tratar como esclavos y los empezaron a oprimir y maltratar. E Israel clamó al Señor, o más bien gimieron, y ese gemido llegó a la presencia de Dios y envió a Moisés. Mire por favor el versículo 26. Envió a su siervo Moisés y a Aarón, al cual escogió, puso en ellos las palabras de sus señales. Y ahí comienza a hablar de todas esas 10 plagas poderosas con las que el Señor liberó al pueblo de Israel de Egipto. Volvió sus aguas en sangre, mató sus peces, su tierra produjo ranas, piojos, moscas, granizo. Pero lo más tremendo es en el versículo 36. Dice, hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de toda su fuerza. ¿A dónde se ve Cristo en el Salmo 105? Bueno, mire por favor cómo Cristo es ese Cordero Pascual que salvó a los israelitas de no morir. Esa noche que el ángel de la muerte mató a todos los primogénitos, se sacrificó un cordero. Esa fue la primera Pascua. Y los israelitas no solo no murieron, salieron con oro y plata y salieron con salud. Mire el versículo 37. Los sacó con plata y oro y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieran porque su terror había caído sobre ellos. A pesar que no se menciona directamente, pero hace referencia a esa historia donde Cristo es ese Cordero Pascual. ¿Sabían ustedes que en Jesús no solo tenemos perdón y salvación? No solo la muerte espiritual pasa de largo de nosotros. El sacrificio de Cristo es nuestra vida. Su muerte es nuestra vida. No solo eso, sino que el Señor también es nuestra provisión. Dice la palabra de Dios que Él, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. No es que todos los cristianos van a ser millonarios y que usted tiene que declarar que es próspero y que es rico. No, no se trata de eso. Se trata de creer que Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Que Dios es nuestro buen Padre que conoce nuestra necesidad. Que Él suplirá todo lo que nos falte
conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero ¿por qué no decirlo? Él nos va a dar en abundancia. Él nos va a dar más de lo necesario para que podamos ser de bendición. ¿Cómo los cristianos van a dar en su iglesia si están siempre apretados, siempre justos en las finanzas? Pero Dios quiere que usted crea que gracias al sacrificio de Cristo usted puede obtener una provisión más de lo necesario. Él abrirá las ventanas de los cielos, derramará bendición hasta que sobre y abunde. Y va a reprender también al devorador. También Jesús es nuestra sanidad. Dice que no había ni uno en sus tribus enfermo. Dios los preparó para ese camino en el desierto. Quiere decir que no habían ancianitos tropezando, no había gente con fiebre, no había gente mal del estómago, no había gente débil, no había gente desvelada o cansada. El Señor renovó su fuerza. Y eso es lo que pasa cuando nuestra mirada está puesta en Jesús. Fortalece nuestra fe, fortalece nuestro cuerpo, nos da salud para servirle mejor. Tu salvación, tu sanidad, tu provisión, tu salud sobrenatural están en Cristo Jesús. No solo eso, el Señor salió con ellos en forma de nube y de fuego. Mira el 39, dice, extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Pidieron, hizo venir codornices, los sació de pan del cielo. Esa es otra referencia a Cristo. Él dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. 41, abrió la peña y fluyeron las aguas, corrieron por los sequedales como un río. Jesús dijo que Él era el agua viva, el que bebiera del agua que Él iba a dar, no iba a tener sed jamás. Cristo es esa roca que fue golpeada y aguas de vida fluyen de Él. También el agua representa al Espíritu Santo y la palabra que nos lava, la palabra del Evangelio, la palabra de Cristo, que limpia nuestro corazón. Y ahí termina el Salmo 105 narrando cómo el Señor dio su ley. Ahora usted y yo somos la continuación de la historia del pacto con Abraham. Así como el Señor fue fiel y sostuvo a su pueblo, así Él hoy va delante de ti y tu familia y te sostiene en este desierto que es la vida. Así como el Señor cumplió sus promesas, podemos estar seguros que Él nos va a salvar y va a cumplir sus promesas con nosotros y vendrá y nos introducirá a la tierra prometida, a la verdadera tierra que fluye leche y miel, nuevos cielos y nueva tierra con el Señor. Así como el Señor permitió algunas pruebas, pero las usó para bien, permitió que vendieran a José, pero lo usó para bien, permitió la opresión en Egipto, pero todo lo usó para bien. Así confía que el Señor tiene control en tu vida, que Él te ama y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Confía que el Señor usará todas las circunstancias, aún las circunstancias adversas, las va a usar para tu bien, para bien tuyo, para bien de tu familia y para gloria de su nombre. Por último, confía en que en Cristo tienes la sabiduría de Dios que necesitas, tienes la provisión que necesitas, tienes la salud sobrenatural, la sanidad divina que necesitas. En Jesús hay verdadera salvación, hay salvación completa. Él dice, la paz os dejo, mi paz, shalom, os doy. Camina este día recordando su poder y su fidelidad.